Educa Bolivia 2021, año por la recuperación del derecho a la educación. Jóvenes y señoritas, ¿cómo están? Les mando un cordial abrazo. Mi nombre es Marcelo Vargas y soy profesor de Comunicación y Lenguaje para primero de secundaria. ¿Estás preparado para la clase de hoy? Pues comencemos. El día de hoy te traigo un tema que seguramente será muy interesante para ti. El día de hoy hablaremos sobre la fonética y la fonología. Pero antes de hablar sobre la fonética y la fonología, te presento el siguiente trabalenguas. Observa con mucha atención, lee y comenta con las personas que están en casa. Me fui a las calles y me fue a una de las ferias más importantes que tiene nuestro país. Me fui a la feria 16 de julio y les pedí a algunas personas que repitieran ese trabalengua. ¿Quieres ver cómo les fue? Pues te lo muestro a continuación. Cuando cuentes cuentos, cuentas, porque cuando cuentas cuentos nunca cuentas con cuántos cuentos cuentas. Cuando cuentes cuentos, no. Cuando cuentas cuentos, cuenta cuántos cuentos cuentas, porque cuando cuentas cuentos nunca cuentas con cuántos cuentos cuentas. Cuando cuentes cuentos, cuenta cuántos cuentos cuentas, porque cuando cuentas cuentos nunca sabes con cuántos cuentos cuentas. Cuentas cuentos, cuántos cuentos cuentas, porque cuando cuentas cuentos, cuántos cuentos con cuántos cuentos cuentas. Bien, ¿qué te pareció? Medio complicado, algunos lo lograron y otros no lo lograron. Pero ahora te desafío a ti a que juguemos a los trabalenguas. Te presentaré unos videos y tú tendrás que repetir o tendrás que leer los trabalenguas en el menor tiempo posible. Juguemos entonces. Muy bien, en el trabalenguas que observaste y en el trabalenguas que repitieron nuestros encuestados, teníamos lo siguiente. ¿Qué sonidos se reiteran al leer las palabras? Observa con atención todo lo que está marcado de color rojo. Cuando cuentes cuentos, cuenta cuántos cuentos cuentas, porque si no cuentas cuántos cuentos cuentas, nunca sabrás cuántos cuentos cuentas tú. Observa con atención las palabras que están marcadas de color rojo. ¿Notas el sonido? ¿Te das cuenta que existe una ligera similitud? Pues de eso es justamente de lo que hablaremos el día de hoy. ¿Te has preguntado alguna vez en qué momento comenzamos a utilizar o a emplear sonidos? ¿Cuándo empezaste a hablar tú? Pues recurrimos a una experta para que nos explique brevemente cuándo empezamos nosotros a hablar. Con el siguiente video. El niño empieza haciendo ruidos guturales, ejercitando sus cuerdas vocales, y el adulto, para potenciar la comunicación con él, pues empieza a imitar los sonidos. Pues estos no son palabras, pero se van a convertir en palabras si el adulto continúa platicando con el niño, hablándole de todo lo que lo rodea, con palabras sencillas, con frases cortas y claras. El niño va a empezar a hablar con lo que se denomina como jerga.
Esta es una expresión verbal que resulta pues casi incomprensible para todos, solo para las personas que están muy cercanas a él entienden. Por ejemplo, un niño empieza a decir que su bibi, y uno no sabe ni qué es el bibi, y probablemente sea el trapito con el que carga para todos lados. En fin, es la jerga que maneja el niño. Pues una de las disciplinas que se encarga justamente de esto son la fonética y la fonología. Antes de hablarte sobre la fonética y la fonología, es importante distinguir qué es la lingüística. Según la definición de la Real Academia de la Lengua, lingüística es la ciencia del lenguaje. Pero, ¿por qué decimos que es una ciencia? ¿Qué se entiende por lenguaje? ¿Se encarga del lenguaje humano, del lenguaje animal o de ambos? Pues para determinar eso es importante distinguir la siguiente definición. La lingüística es la ciencia que estudia el lenguaje y las lenguas. Es la ciencia que estudia el lenguaje y las lenguas, por lo que entendemos que estudia el lenguaje humano. Pero, ¿por qué decimos que es una ciencia? ¿Qué se entiende por lenguaje? Para eso es importante considerar lo siguiente. Consideramos que la lingüística es una ciencia porque tiene un objeto de estudio, un método o una vía que sigue en el análisis del objeto del cual va a estudiar. Eso quiere decir que tiene una finalidad que persigue ese estudio. Por lo tanto, tenemos un objeto de estudio y ese objeto de estudio lo va a estudiar la lingüística, que habla sobre el lenguaje. Como ya entendimos la definición de lingüística, ahora es importante comprender qué es el lenguaje. El lenguaje es la capacidad que posee el ser humano para comunicarse a través de símbolos. En el lenguaje podemos encontrar el lenguaje gestual, el lenguaje de las señales de tránsito y también el lenguaje informático. Todas estas formas de lenguaje representan o son utilizadas para la comunicación. El lenguaje es un sistema articulado, porque los sonidos emitidos no son independientes, sino que se integran y combinan en series, de forma que su significado total varía según le implementen unos u otros elementos. Ejemplo, te voy a mostrar a continuación el sonido de la C y la A, que conjuncionado sonaría como K. Y tenemos ahí caja. Otro ejemplo es caña. Y finalmente te presento caza, ¿no? Con Z, que viene de cazar. Otro de los ejemplos que te puedo mencionar es cara. Entonces, vamos a indicar o vamos a señalar que esos sonidos tienen un significado cuando están relacionados con otras sílabas. En la siguiente diapositiva te presento los sonidos combinados con las sílabas. El cambio de sonido de la sílaba en una palabra puede alterar su significado, como te lo muestro a continuación en esas dos imágenes que tú puedes observar. Masa y mesa. Hay un cambio de vocales, ¿te das cuenta? Y ese cambio de vocales le da un significado totalmente distinto, totalmente diferente. Entonces, ahora vamos a hablar sobre las unidades lingüísticas. Dentro de eso es importante mencionar o conocer el significado de la fonética. Y la fonética estudia la producción y percepción de los sonidos de una lengua con respecto a sus manifestaciones físicas en el discurso humano. Eso quiere decir que cuando tú escuchas algún sonido, escuchas alguna palabra, estamos hablando sobre la fonética, ese sonido producido cuando nosotros hablamos. En cambio, la fonología es el estudio de la clasificación de los sonidos de una lengua, según el comportamiento de los fonemas. Es importante hacer esa distinción entre fonología y fonética. ¿Qué clases de fonética tenemos? Existen 3 clases de fonética, que son la fonética articulatoria, la fonética acústica y la fonética auditiva. La fonética articulatoria hace referencia a los sonidos que nosotros como seres humanos producimos en el momento de comunicarnos. En cambio, la fonética acústica hace referencia a ese viaje del sonido que va por el aire para llegar a nuestro receptor.
En cambio, la fonética auditiva hace referencia a la percepción que tienen nuestros auditores con respecto a las palabras que nosotros estamos mencionando. Dentro de los tipos de fonología encontramos dos clases, que son los fonemas vocálicos y los fonemas consonáticos. Seguro que la palabra te sonará muy conocida, pues los fonemas vocálicos hacen referencia a las vocales A, E, I, O, U. En cambio, los fonemas consonáticos hacen referencia a las consonantes, que tenemos que combinarlas con las vocales para que emitan un sonido. Entonces, practiquemos. A continuación te presento un poema de Rubén Darío, que dice de la siguiente forma: Juventud, divino tesoro, ya te vas para no volver. Cuando quiero llorar, no lloro, y a veces lloro sin querer. Observa con atención las terminaciones de las palabras. ¿Logras notar que existe un sonido semejante en tesoro y lloró? De la misma forma ocurre en el segundo verso y en el cuarto verso, donde existe una coincidencia en los sonidos. Bien, ¿por qué es importante conocer el tema? ¿De qué manera nos ayuda? Pues nos ayuda a la correcta pronunciación, a la correcta vocalización de las palabras. Espero que el tema te haya gustado. Te mando un gran abrazo y será hasta una próxima oportunidad. ¡Nos vemos! Educa Bolivia 2021, año por la recuperación del derecho a la educación. Lávate las manos permanentemente. Cuídate y cuida a los demás.